Te pedimos que llegues a los lugares más profundos de nuestra vida, de nuestro ser, y que traigas una verdadera sanidad y un entendimiento de lo que son las relaciones, Señor, con los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando acerca de las ataduras del alma. Las ataduras del alma pueden cegar tu entendimiento, cegar tu alma. Nosotros somos 3 en 1, así como Dios, ahora sí que con todo respeto, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos 3, estamos hechos a imagen de Él. Somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y de la fusión de ambos se dio el alma. ¿Sí? Dice la palabra que cuando Dios crea al hombre del barro de la tierra, hace el cuerpo, le sopla, le infunde aliento, eso es, le da espíritu. Y en ese momento el hombre vino a ser un alma viviente, dice la palabra. Y entonces, por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que vamos a hablar ahorita es acerca del alma. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y a Eva, creó un hombre espiritual. Era un hombre espiritual que tenía comunión con Dios todos los días. Dios llegaba a la hora del fresco, a la hora de la tarde que soplaba el aire. Llegaba Dios a platicar con Adán y con Eva. Y él tenía una relación personal con ellos y tenían un destino impresionante porque estaba un árbol, el árbol de la vida, del que ellos podían haber tomado y ser criaturas eternas. Y entonces, por eso los tuvieron que correr después de que comieron del otro árbol, para que no fueran eternos como los ángeles, y entonces no hubiera redención para el género humano. Pero el hombre fue creado para que su espíritu gobernara al ser, gobernara todo su ser. Sin embargo, con la caída, lo que sucede es que cuando Dios le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Y ese ciertamente morirás que tenemos escrito, el original dice, porque muriendo moriréis. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre muere en el momento en que pecó, muere espiritualmente inmediatamente. Por eso van y se hacen sus túnicas de hojas y tratan de esconderse de Dios, porque ya no tenían esa relación, su espíritu estaba muerto. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entonces nuestro espíritu viene a vida, se conecta con el Espíritu de Dios. Y ese es el destino que Dios tiene para el hombre, un espíritu vivo, conectado con el Espíritu de Dios completamente, que sea quien gobierna y tenga el dominio de todo lo que sucede con esa persona. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la caída? El alma tomó el lugar que le correspondía al espíritu humano, y el alma es la que se hizo cargo. Y todo lo pasamos no por el espíritu, sino lo pasamos por nuestra mente. En el alma tenemos la mente, los sentimientos, las emociones, todo lo que nos hace almáticos, ¿sí? Oímos ahora muy en psicología que son almáticos. Sí, son almáticos porque el alma está en control. Y cuando nosotros nos relacionamos con las personas, no nos estamos relacionando normalmente espiritualmente con una persona. Nos relacionamos con nuestra alma, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Nos relacionamos al nivel cognitivo que tenemos. ¿Sí? Me estoy explicando, ¿verdad? Ese es el tipo de relación. Y eso es lo que queda dañado en las relaciones cuando las relaciones no son buenas. En cada relación, una persona puede tener relaciones con otra persona, puede tener una relación con una organización también, o puede tener una relación con cosas. Nos relacionamos aún con cosas. Si no, pregúntenle a los chicos si quieren deshacerse de su celular. ¿Sí? Nos relacionamos también, tenemos una relación. Ahora, cuando la relación es correcta,
es una relación de gran bendición. Tenemos amistades que pueden ser excelentes amistades, que nos ayudan a que nos levantemos, a que lleguemos al nivel al que nosotros tenemos que llegar, que nos motivan a seguir en la vida, que nos acompañan todo el tiempo. Esas son buenas amistades que te dan algo de bendición a tu vida y que te permite también bendecirles y que van creciendo juntos. Y hablo de amistad porque en el matrimonio deben de ser los mejores amigos también, ¿sí? Para mí no hay mejor amigo que mi esposo. Y esa amistad nos lleva a crecer juntos, no solo a vivir juntos, a compartir muchas cosas juntos, sino para ir juntos alcanzando todo el potencial y todo lo que Dios ha puesto para que alcancemos. Cuando esa relación es buena, es una gran bendición. Si la relación con tus padres es buena, es maravilloso. Si la relación con tus hijos es buena, es de grandísima bendición también. Pero toda relación crea lazos entre las personas. Y hoy no voy a hablar de las relaciones buenas. Te voy a poner un ejemplo de una relación buena. Fue la relación de Jonathan con David. Jonathan no tuvo ni siquiera un destello de envidia de David. Él sabía que el rey era su padre, el padre de Jonathan, pero que Dios había escogido a David para ser el rey después de su padre. Fíjate eso. Y no le tuvo envidia y no quiso deshacerse de él, lo cuidó, lo guardó aún de su padre para que su padre no lo matara. ¿Sí recuerdas? Y esa fue una relación de amistad de gran bendición para ambos, de gran bendición. Y Dios quiere que tengamos esas relaciones, pero no me voy a concentrar en ese tipo de relación buena. Toda relación crea lazos. Los lazos pueden ser buenos o pueden ser ataduras profanas del alma. Estas ataduras profanas del alma son lo que te liga a otra persona y te mete tal tensión en tu vida, tal presión en tu vida, que a veces hay personas que desean no seguir viviendo por esa presión, esa tensión a la que son expuestos. Los autores de un curso excelente que nosotros fuimos a tomar hace unos años, bueno, hace bastantes años, los pastores Kilstra, ellos comparan a este tipo de relaciones que son nocivas como si tuvieras una bola de ligas como para el pelo, señoras, ligas, y estas ligas pueden ser finitas o pueden ser gruesas si la relación es duradera. Pero cuando tú tienes una liga y la estiras, ¿qué es lo que sucede? Está jalando, ¿verdad? Con una presión. Ahora imagínate una bola de ligas que cada una jala para su lado. Y tú estás allí con eso y te está jalando para todos lados. Y eso produce una presión, una tensión en la persona que a veces se hace insostenible. Wow, ¿verdad? Insostenible. Y yo sé que hay gente que pasa por ese tipo de situaciones, que aún siendo cristianos, conociendo al Señor, están viviendo en su vida con estas ligas estiradas como cuerdas de violín, que están jalándote hacia diferentes puntos, y la tensión que están poniendo sobre ti de diferentes maneras, diferentes personas, organizaciones o cosas, te está llevando a un punto en el cual tú puedes tronar. No voy a pedir que levanten sus manos, pero de verdad que el Espíritu Santo me estuvo hablando que necesitábamos esta plática. Y no les di el versículo, un versículo que tengo aquí que voy a usar, pero estas ataduras profanas del alma cegan a la persona. La cegan porque la persona ya no puede ver más allá de sus narices,
porque la presión en la que está viviendo es tan fuerte, tan difícil, que ya no puede ver más allá. Wow. Quiero que veamos, voy a platicar 3 áreas de este tipo de ataduras profanas del alma. La primera que voy a hablar es de relaciones pervertidas. Por eso no quise que estuvieran los niñitos. Relaciones pervertidas. La segunda cosa que vamos a ver son las relaciones disfuncionales. Estas relaciones son muy interesantes porque crean además culpabilidad en la persona que está sufriendo el acoso o el problema. Más que un acoso, como un problema, ¿verdad? Y, ay, no. Espérenme tantito que tengo aquí algo que no sé qué está pasando. No. Perdón, Juan José, bloqueó con un mensaje que me llegó y no lo puedo quitar. Y cuando nosotros vemos este tipo de situaciones en que las personas están a punto de tronar, déjame decirte que la responsabilidad que tenemos, las personas que ponemos tensión en otras, es de quitar esa tensión urgentemente antes de que esa persona truene. Y va a tronar almáticamente, va a tronar en sus emociones, va a tronar en su mente, va a tronar en su capacidad de amar, en su capacidad de relacionarse. Cuando nosotros encontramos una persona que ha sido dañada, muchas gracias, que ha sido dañada de esta manera, podemos ver que la gente no está actuando de manera normal. A veces ya ni siquiera están razonando la manera en que se están comportando. Quiero que leamos en 1 Corintios, por favor, 6, del 15 al 17. Hablar acerca de las relaciones pervertidas. Y Señor, ayúdanos. Es 1 Corintios 6, versículos del 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Existen, desgraciadamente, estas relaciones pervertidas. Y te voy a poner un ejemplo de una relación pervertida. No te voy a poner un caso real, ¿ok? Pero parecido a uno real. Vamos a llamar a esta persona Conchita. Conchita vive con sus padres una vida tranquila y cuando tiene 4 años su padre muere. Ella lo siente como si fuera un abandono de parte de su papá. Ella no entiende que fue involuntario, que el padre no quiso dejarla, pero ella está sufriendo a los 4 años de edad una situación muy difícil en la que pierde a su padre. La madre, ¿verdad?, pasa un tiempo sola luchando para ver cómo salir adelante con su niña. Llega un momento en que se encuentra con un hombre cuando Conchita tiene 6 años. Y cuando Conchita tiene 6 años, no se casa, se junta con este señor, al que Conchita aprende a decirle papá, y del cual esta madre tiene otros hijos. Desde el momento en que Conchita conoce a este hombre y que viene a vivir a su casa, ella comienza a tener una relación pervertida con este hombre. Él comienza primero a ganársela, trayéndole regalitos y cosas, una niña con muchas carencias, y empieza a acariciarla de manera indebida.
Y llega un momento en que Conchita comienza a tener la pesadilla de ser violada cada noche, todos los días, sin importar que se hubiera roto la cadera. Es real, pero te estoy dando datos así. Ella, aún estando en esa situación enyesada, el hombre seguía abusando de ella. Cuando Conchita tiene 12 años, Conchita queda embarazada de este hombre. Y cuando la madre se da cuenta, porque la niña no sabía ni lo que le estaba pasando, ni siquiera no tenía ni idea de qué era, para ella ya había aprendido que esa era la manera en que su papá, ¿verdad?, le mostraba cariño todas las noches. Y cuando esta niña queda embarazada, la madre le echa la culpa a la niña y le dice que es una perdida, que le está tratando de quitar el marido, que está tratando de hacer algo que es incorrecto, y la niña carga con toda la culpabilidad. El embarazo sigue de frente. El embarazo sigue de frente, y cuando ya se nota, ¿verdad?, empieza a haber unos cuestionamientos, y la niña ya no sabían si iba a seguir yendo a la escuela, no iba a seguir yendo a la escuela, le hacían burla a sus compañeras de que estaba gorda. ¿Y sabes qué pasa con Conchita? La madre la lleva a abortar, y Conchita aborta en una verdadera pesadilla, en un lugar no bueno para nada, con gente, pues ya te podrás imaginar. Y después de todo, la madre hace que Conchita, ella consigue el feto y hace que Conchita entierre ese feto, para que escarmiente por lo que la hizo pasar a ella. Wow, esta Conchita sufre un problema muy serio, porque la madre no la quería, ya no quería ni tenerla cerca. La empezó a ver como una verdadera enemiga, y empezó a hacer cosas en contra de ella, de su propia hija. En vez de cuidarla, en vez de guardarla, en vez de mantenerse cerca de su niña y ver qué era lo que había pasado, porque déjeme decirte que si desde que ella tenía 6 años, cuando ella tiene 12 y queda embarazada, que no me venga a mí esa señora a decir que no se había dado cuenta que su hombre estaba abusando de la niña, y la persona que estaba a cargo de cuidar a esa niña era la madre. Así es que no puede ser que no se haya dado cuenta en todos esos años, y ella permitió que eso siguiera sucediendo. No es la única persona. Una vez atendí a una chica que igual, desde los 4 años la violaba el padre, y a los 14 huyó y se fue a vivir con un hermano que tenía homosexual, a quien su padre también había abusado. No es un caso único de Conchita que te estoy contando, pero te lo estoy poniendo de manera que podamos entender las diferentes relaciones impías que pueden existir y dañar con ataduras profanas del alma a una persona. Entonces, Conchita, después de esta situación, sigue siendo violada por el padrastro. Y continúa esto, y continúa esto. Conchita se hace una profesionista, termina su carrera en administración de empresas. Ella es una chica inteligente, una chica próspera, y sigue toda esta situación, hasta que Conchita tiene 22 años. ¿Qué es lo que te puedo decir de Conchita? Que ya se había acostumbrado de tal manera que ya había adoptado a este hombre como su propio marido. Cuando este hombre le es infiel a la madre, la que se enoja más es Conchita. Y la que va y le reclama a este hombre es ella y no la madre. Conchita se casa y no le dice nada de lo que había pasado en su vida al novio. Se casa. Conchita había conocido a Cristo y dijo: Conchita, a mí me enseñaron que cuando yo vengo a Cristo todos mis pecados son perdonados, y que no hay nada ni nadie que me pueda echar en cara lo que ha sucedido en mi vida. Y entonces esta muchacha, esta mujer, ¿verdad?, no le dice nada al novio, se casa con él, y después de casados, él se entera de todas las cosas que habían sucedido. Excuso decirte que se volvió loco el hombre, que comenzó una vida
de abuso verbal, de abuso físico, de llegar a patearla para que abortara, de situaciones de verdadera pesadilla en su vida. Y tú vas a decir, eso es extremo. Sí, te estoy contando un caso muy fuerte, pero déjame decirte que son reales. Y que lo que va creando en la persona este tipo de relación enferma, este tipo de relación pervertida, es cero en lo que es la autoimagen de la persona. Esta mujer que era inteligente, que estaba preparada, se sentía peor que nada. Creía que no tenía absolutamente derecho a nada. Las ataduras profanas que tenía no solamente eran con el padrastro violador, sino con la madre que no la había cuidado y que había abusado de ella y que le había echado toda la culpa de toda la situación que la madre misma estaba viviendo. Este tipo de situaciones muchas veces son familiares, son ancestrales, se repiten de generación en generación. Hemos tratado a varias personas con problemas de abuso sexual, con problemas de violación desde que son pequeñitas. Muchas de ellas lo niegan o lo tienen bloqueado en su cabeza porque la experiencia ha sido demasiado dolorosa. Pero estas relaciones pervertidas, desgraciadamente, sí existen. Y si tú has sufrido algo parecido, a manos de algún pariente, a manos de algún amigo de la familia, porque normalmente es de gente conocida, es raro cuando es gente de fuera, sobre todo cuando son niñas pequeñas. Dios es más que suficiente para sanar tu vida y para limpiar toda esta situación de las ataduras profanas del alma en una relación pervertida. No voy a pedir ni que levanten su mano, ni aquí ya saben, nosotros no balconeamos a nadie, no me interesa. Esto es entre Dios y tú. Si tú has sufrido este tipo de relación, este día Dios va a sanar tu alma. Dios va a sanar tu vida. Ahora, otro tipo de relaciones que son nocivas, que no son nada buenas, ¿sí? Este tipo de relaciones, vamos a llamarlas, unas relaciones enfermas también, pero que en lugar de manifestarse con una gran violencia, como es una gran violación, se manifiestan más bien con control. Con control. Son relaciones disfuncionales. Estas relaciones disfuncionales producen en la persona un dolor muy profundo y una gran culpabilidad. Porque muchas veces son entre gente que debería de amarla o de amarlo. Porque me he encontrado este tipo de relaciones disfuncionales tanto en hombres como en mujeres. Y son realmente como un amigo nuestro dijo un día que estábamos platicando, un pastor amigo nuestro, estábamos platicando de esto y decía, es que estas relaciones son castrantes. Y yo creo que esa es la palabra. Son relaciones en las cuales se supone que te están dando mucho amor, pero realmente lo que te está pasando es que te están controlando. Y no estoy hablando de tener una relación sana en donde los padres educan a los hijos y los ayudan a ir en un camino recto, o donde un profesor, ¿verdad?, ayuda al niño que se está yendo por otro camino, que se está portando sumamente mal y le ayuda a centrarse en la vida y a caminar de manera recta. Este tipo otro de relaciones son relaciones que dañan también emocionalmente, que dañan no solamente la forma en que la persona se ve a sí misma, sino su forma de relacionarse con otros. Normalmente lo que presenta a este tipo de personas es una gran orfandad en su vida, porque ha habido un gran abuso.
Puede ser que no haya habido nada de abuso sexual, que hayan guardado todo lo que fuera la moral y las buenas costumbres en la casa, o en la escuela, o en el lugar donde se desenvuelve esta persona mientras es pequeña, mientras no es mayor de edad. Este tipo de relaciones podemos llamarles que son casi como pactos que la gente tiene con otros. Por eso te encuentras que muchas veces pueden ser entre madre e hijo, padre e hija, o madre e hija, padre e hijo, no hay, pero muchas veces los hemos encontrado en esa relación de madre, hijo o padre con hija. No soy psicóloga, no tengo nada que ver con eso, no lo sé cómo funciona. Tal vez la gente como Jessie, como Martalida te pueden explicar de dónde vienen ese tipo de problemas. Sin embargo, sí puedo ver el efecto que tiene en las personas. Y te encuentras con situaciones en las cuales las relaciones entre las personas se vuelven muy difíciles porque son relaciones abusivas. Son relaciones en las que le están quebrando al niño, a la persona, al adolescente, al joven, le están quebrando la voluntad. Y Dios no quiere eso. Dios nos dice que eduquemos al niño en su camino y que aunque aún fuera viejo no se apartará de él. ¿De qué camino está hablando? Del camino en el que tú lo eduques. Educas al niño en un mal camino, va a seguir por ese mal camino a menos que tenga un encontronazo con Cristo y Cristo cambie su vida. Y ahí tenemos los hijos de los narcos y de los drogadictos y de todo eso, siguen eso, se va haciendo algo generacional. Bueno, de la misma manera, en otro tipo de relación que no se nota tanto, que no se ve tanto, encontramos relaciones de control, de padre a hija, por ejemplo, o de madre a hijo. Te voy a poner un ejemplo también real, no te voy a decir nombres, pero es real. Estos ni siquiera son cristianos, pero bueno. El muchacho, ya era un hombre cuando él se casó. Él tenía como 36, 38 años cuando él se casa con una niña de 19 años. Esta chica, ¿verdad? Venía de provincia, era linda, era sana, era una chica diferente. Se enamora de este hombre y se casan. Y resulta que la madre de él era viuda y la madre viuda no lo deja irse a vivir a otro lado con su esposa. Y entonces viven junto con la madre, que tiene una relación de dominio sobre el hijo espantosa. ¿No? Al punto que para poder tener relaciones entre esposo y esposa, tenían que irse a un hotel. Tenían que dormir con la puerta de la habitación abierta. No podían cerrar su habitación. Es más, la suegra se le a esta chica aun cuando se estaba bañando. Y entraba y no podía tener esta chica ni siquiera la tranquilidad de tomar un baño con paz, en paz. Y era tal el dominio sobre este hombre, porque ya era un hombre, pero ella seguía dominando a esta chica de una manera disfuncional. Dominaba al marido, o sea, dominaba a ella la ponía a hacer la comida y si no le gustaba, le aventaba los platos. Según ella, le estaba enseñando a hacer las cosas como al hijo le gustaba y lo único que estaba haciendo era una pesadilla para esta niña que no había crecido de esa manera. Había crecido libre y ella lloraba muchísimo. Ella la conocimos, no sé, habrá unos 30 años. Y cuando esto le estaba sucediendo a esta muchacha, el marido metía la cabeza como un avestruz en la tierra.
Cuando él veía que la madre le aventaba platos, porque lo hacía delante de él también, le aventaba que qué fea estaba su comida, que qué horrible había hecho esto, le destendía la cama porque no la había atendido como debía de haberla atendido, y le hacía la vida de cuadritos a esta niña. Y el marido no decía nada, dejaba que esto sucediera. Y esta chica llegó a pedir ayuda. Llegó a pedir ayuda no primeramente a nosotros, sino llegó a pedir ayuda a mi suegra. Y cuando empezó a pedir ayuda, estábamos nosotros allí, llegamos creo que al día siguiente a comer con mi suegra y nos platican la situación. Y entonces nosotros ya éramos cristianos y dice: Lucero, ¿tú crees que pudieras ayudar a esta muchacha? Y yo decía: Señor, ¿cómo voy a ayudarla? ¿No? Porque está viviendo algo realmente terrible. Y bueno, la guié en una oración para aceptar a Cristo. No la volví a ver, pero me enteré que había huido de su casa, que había huido, había dejado a su esposo porque supo que estaba embarazada y no quiso pasar ese tiempo con la madre. Cuando el marido sabe que estaba embarazada y que había huido, porque él sí sabía, pero como no tenían permiso de tener relaciones, entonces no podía estar embarazada. Y ella tenía mucho miedo de que se enterara la suegra porque la iba a golpear de saber que estaba embarazada. Y entonces ella huye y el marido después como de 2 meses va por ella al pueblo y se la trae de regreso. Y esta chica, ¿verdad?, le dice: es que yo ya no quiero vivir con tu mamá porque la vida es muy difícil con ella. Y él le decía: yo te amo, yo te quiero, yo no, bla, bla, ¿verdad? Total que consigue rentar un cuarto a 2 cuadras de la madre. ¿Qué crees que pasó? La madre se metía allí todo el tiempo. Iba a visitar al hijo porque tenía que verlo todos los días, porque el hijo tenía la obligación de cuidarla porque ella era viuda y los hijos tienen que cuidar a las madres viudas. Entonces, déjame decirte una cosa: ese tipo de relaciones son enfermas. Ejercen un control indebido sobre la persona. Los hijos Dios nos los ha dado para que nosotros los cuidemos y nosotros los guardemos, para que los enseñemos a caminar en los caminos del Señor y para que llegado el momento los dejemos volar. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Los dejemos volar, los ayudemos a volar, no para que dominemos y controlemos sus vidas. Yo tengo 3 hijos, están casados los 3. Y sabes, aunque a veces no me gusta la manera en que manejan las cosas, esta boca no es mía. Y no digo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo sé que el cónyuge que tienen fue escogido por Dios y que Dios es quien se encarga de ayudarlos, de atenderlos. Yo estoy para servir, estoy para ayudar, pero no para mandar ni tratar de meterme en sus vidas y tratar de controlar, porque eso es demoníaco. Dios no controla a nadie. Dios es caballero y nos presenta las cosas para que nosotros con libre albedrío escojamos seguirle a Él o no seguirle a Él. Pero Dios nunca nos obliga. Por eso nos hizo libres y estamos para vivir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad gloriosa, dice la palabra, de los hijos de Dios. Y así es como debemos de caminar en nuestra vida, en esa libertad, y no aceptando lazos que vengan a afectar nuestra vida, porque Dios no los puso. Y déjame decirte, no quiero que llegues a pelearte con tu suegra. Ahorita vamos a orar y vamos a perdonar y vamos a tomar unos pasos para ver cómo vamos a salir de esto. Pero si tú estás viviendo una situación así, ayer se me acercó una chica, fui a dar un congreso a Puebla y se me acercó una chica y me dice: yo quiero que ore por mí. Y le dije: sí, ¿cuál es la necesidad? Y me dijo: quiero que ore por mí porque ya no aguanto a mi suegra. A veces ya me quiero morir. Dice, porque es tal la situación entre ella y yo, dice que mis hijos ya tampoco quieren ir.
Y le digo, ¿a dónde no quieren ir? Dice, mis suegros son pastores y nosotros nos congregamos con ellos. O sea que no estoy hablándote nada más de gente que está lejos de aquí y que no conoce a Cristo. Aún los cristianos podemos tratar o ejercer un dominio sobre otras personas que es satánico, que es indebido y que debería de ser penado en la ley, de verdad que sí. Porque he visto cada cosa que sucede que destrozan a las personas. Dios nos hizo para que seamos libres. Dice la palabra que Cristo Jesús vino a este mundo, nos compró por precio, pagó con su sangre por nosotros para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Cuando existe una relación como de este tipo, que son relaciones enfermas, relaciones de control, relaciones de manipulación, de que si tú no haces esto me voy a enfermar. A veces es, ¿sabes qué?, entre esposos también, porque también lo he visto. He visto que a los esposos y a las esposas es un control, el querer tomar al otro y no dejarlo vivir. Había una caricatura cuando mis niños eran pequeños que cogía, era creo que amar y interpretar, te voy a así hasta que te mueras de asfixia. Cuando nosotros estamos en una relación así de que estamos lastimando a otra persona y no le permitimos vivir, ¿sabes qué? Puede ser entre esposos, puede ser entre padres e hijos, puede ser con tus trabajadores. Yo he visto unas relaciones enfermas en organizaciones que hacen que sus trabajadores trabajen más allá del tiempo que deben y que debe de ser normal, y que los tienen atados, y si no haces esto, y si no brincas para allá cuando yo digo, y si no haces esto otro, te quedas sin empleo. Y como aquel tiene una familia que sostener, ahí está, aguanta y aguanta y aguanta. Esa es una relación con una organización, pero que es de abuso total. Y Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que seamos libres, en la libertad que Dios nos dio a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así es que en este día yo te vengo a decir que Jesucristo te va a liberar. Te va a liberar, pero no va a matar. Si es tu cónyuge, perdóname, si es tu cónyuge el que te está oprimiendo, el que está jalando la liga, el que te tiene ya loco o loca y ya no sabes para dónde ir, no lo va a matar Dios, pero Dios te va a hacer libre. Te va a hacer libre porque este tipo de ataduras se rompen cuando tú decides perdonar, cuando tú decides caminar en Cristo, cuando tú decides que ya no vas a permitir que esas cosas sucedan. Déjame decirte que la situación de una madre que vino a hablar conmigo, cuyo hijo la golpeaba, me enojó muchísimo sobremanera, y nunca me habían visto así ustedes, ¿verdad? Pero me enojan esas cosas. ¿Por qué? Porque la madre tiene la culpa de que el hijo le pegue. La madre dejó que eso sucediera desde que era un niño pequeño. Y ahora que es un hombre, él llega y la golpea y la tiene amedrentada, y ella está asustada, y ese hijo viene y le exige que le dé dinero y le exige que le dé cosas, aunque él está ya con hijos y todo, él viene a abusar de esa pobre mujer. Pero ella tiene que aprender que en Cristo Jesús ella tiene que caminar como realeza. Y que ningún hijo ni ninguna otra persona, seas hombre o sea mujer, puede estar sobre ti para esclavizarte y para ponerte pie encima. Porque Dios no te creó para que seas el tapete de nadie. Dios te creó para que seas una persona libre, llena de amor, una persona que sirva a los demás, una persona que perdone, que viva en perdón, una persona que dé gloria al nombre de Cristo a través de su propia vida.
pero tenemos que tener también dignidad. Y yo estoy hablando y sé que estoy hablando y que estoy llegando a las personas indicadas. Si tú estás siendo abusado o abusada, es porque tú lo has permitido. No quiero que vayas y cojas a sartenazos a tu padrastro o a tu padre o a tu madre o a tu marido o a tu mujer. Pero sí quiero que pongas límites, porque toda relación sana tiene que tener límites de respeto. Ese tipo de relación de respeto la podemos ver en la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos gente que abusa de otra, viene juicio de Dios sobre esas personas. Pero cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios gente que sirve, Jesucristo dijo que esos iban a ser los mayores. Los mayores. Este tipo de relaciones disfuncionales no solamente son de este tipo de abuso. Puede ser abuso financiero, puede ser un abuso o una codependencia. Yo te sostengo, pero tú me aguantas, ¿sí? Y puede darse con hijos y padres, o puede darse entre esposo y esposa también. Déjame decirte que si tú estás aguantando muchas cosas por esa dependencia de la persona que te está sosteniendo y estás permitiendo que vengan y abusen de ti y que vengan y te golpeen y que vengan y que te digan que estás y que tú salgas a la calle y que tengas miedo porque tu marido, tú sabes que se le van los ojos con otra, y cuando tú estás viendo eso no puedes ni siquiera decir, épale, ¿qué te pasa? ¿Sí? Sino bajas la cabeza porque Él tiene el control, porque Él tiene el dinero. ¡Wow! Eso es pecado también, pecado en tu propia vida. Y nunca había hablado tan fuerte con ustedes, pero hoy Dios me puso esto y yo estoy convencida que es el Señor que va a sanar las relaciones interpersonales, no solamente de los que estamos aquí, sino de nosotros con la gente que está afuera. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que comportarnos, y como hijos de Dios tenemos que amar. Pero ese amor también tiene que ver con respeto. Cuando Dios habla a la esposa, le dice que respete a su marido. Para la esposa, el respeto al marido es una demanda de Dios sobre nuestra vida. Le dice a la mujer, cuando habla del matrimonio, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué? Al hombre le dice que ame a su mujer. ¿Por qué al hombre no le dice que respete a su mujer? Porque puso al hombre por cabeza y tiene que ser respetado. Y es una necesidad que el varón tiene de ser respetado. Y no es porque se crea más, es porque Dios así lo dijo y así lo hizo. No es que sea más, es que es la cabeza de un cuerpo. Tiene que tener autoridad sobre de él, sí, Jesucristo. Sí tiene que haber autoridad sobre el varón. Pero si tu mujer no estás respetando a tu marido, estás faltando a lo que Dios te está diciendo que debe de ser tu vida. Tienes que respetar. Pero al hombre le dice, a la mujer le cuesta respetar. Yo creo que por eso Dios lo hizo. Porque muchas veces podemos hacer muchas cosas y tratar de pasar por encima del esposo. Y cuando tratamos de pasar o pasamos por arriba del esposo, estamos dañando a nuestra familia completa. ¿Tienes hijos rebeldes? Lo siento, mujer, es porque tú eres rebelde. Mujer rebelde cría hijos rebeldes. Tal vez no seas una rebelde que te enfrentas, una rebelde que le dices, una rebelde que vas al frente con lo que sea y a ver a cómo nos toca. Si no puedes ser rebelde, calladita, sin hacer ruido, pero con una actitud en tu corazón de decir, no te obedezco, no quiero hacer esto. Y esa rebeldía los hijos la reciben.
Los hijos la perciben y la entienden y marca sus vidas. A la gente de fuera del hogar nos los podemos cuentear con el asunto de que somos cristianos. Pero los hijos que están adentro no podemos mentirles, porque aunque habláramos una cosa, nuestras acciones hablan más fuerte y más contundentemente de lo que nosotros hablamos con nuestra boca. Así es que, mujer, respeta a tu marido. Y hombre, tienes que amar a tu mujer como a ti mismo, como a tu mismo cuerpo, dice la palabra de Dios. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, entregó su vida a Jesucristo para hacer de la iglesia la novia limpia, sin mancha, sin arruga, que Él va a venir a buscar. Así es que si tú quieres tener una esposa diferente, pues actúa con ella diferente. Porque si tú la estás maltratando y la estás tratando como una chancla vieja, lo que vas a tener es eso, una chancla vieja. Pero si tú quieres una reina, hombre, tienes que atender a tu mujer como a una reina. Tienes que tratarla con delicadeza. Tienes que mostrar el amor de Cristo tratando a tu esposa. Y si tú quieres atender a la iglesia, hay gente que dice, hombres que llegan, yo creo que el Señor me está llamando al ministerio. ¡Wow! Padrísimo. Necesitamos más gente en el ministerio, en que salgan a las calles, en que hablen de Cristo. Sí, claro que sí. Pero si tú estás maltratando a tu esposa, que es la novia que Dios te dio a ti, ¿cómo Dios te va a confiar a su novia a la iglesia? No más. ¿Cómo te la va a confiar? ¿Tú quieres servir a Dios? Sé congruente, comienza sirviendo en tu casa. Tienes una prioridad. Tu prioridad es tu mujer. Más allá que los hijos, déjenme decirles, los hijos no sostienen un matrimonio. No lo sostienen. No hay nada que pueda tener un matrimonio unido a menos que haya una relación de respeto y amor entre los cónyuges. Si no hay respeto y no hay amor, podrán vivir bajo el mismo techo, pero están separados y están divididos. Y eso tiene que cambiar, porque Cristo Jesús pagó un precio muy alto para que tú y tu cónyuge vivan realmente una vida de victoria, una vida de amor. Si tu mujer le faltas al respeto a tu marido y lo estás bocabajeando todo el tiempo, y me tocó una vez oír a una señora, ¿cómo no me casé con fulanito? Ahorita estaría millonaria. ¡Wow! Imagínate lo que sintió ese marido. Tienes el esposo que tienes porque Dios te lo dio. Estamos convencidos que las parejas las hace Dios. Y esas parejas que Dios hace son para que nosotros las cuidemos. Son para que nosotros trabajemos juntos, hombro con hombro, porque somos iguales, pero tiene que haber una cabeza, porque si no, con dos cabezas somos un monstruo. Tiene que haber un solo pensamiento. Cuando llegamos a una situación en la cual no estamos de acuerdo, siempre nos vamos por lo que Juan José dice. Si se llegara a equivocar, que ha pasado unas 2 veces en 43 años de matrimonio, ¿sabes qué? No es te equivocaste, es me callo, fue nuestra decisión. Porque en el momento en que se toma la decisión, sea la que tú dijiste o la que él dijo que le parece mejor y él toma esa decisión, se convierte en tu decisión también. Y es la decisión de ambos, y ambos tienen que trabajar para que eso que van a hacer o eso que están haciendo sea todo un éxito. Porque no hay nada peor que una mujer traidora y saboteadora. Fíjate, y soy mujer, pero una mujer que sabotea porque no se hizo lo que ella quería, ¿sabes qué? Está pecando realmente delante de Dios. No está respetando a su esposo y no está haciendo las cosas bien para que sus hijos puedan respetar a ese marido que Dios te dio, al padre que tienen, para que reciban bendición. La palabra nos enseña que los hijos debemos de respetar a los padres, debemos de darles honra a los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y tengas larga vida.
¿Quieres bendecir a tus hijos? Wow, compórtate con tu cónyuge como Dios dice que te debes de comportar. Mujer, respeta y con tu ejemplo enseña a tu familia a respetar a tu marido. ¿Qué de los que están divorciados? ¿Qué de las que tienen hijos o tienen hijos ellos y no tienen al cónyuge y te quedaste con los hijos? Nunca les enseñes nada malo de tu cónyuge. Nunca les hables mal porque es su madre o es su padre. Mantente siempre con la cabeza fría en esa situación. Maneja las cosas mejor con tu espíritu y ponte arriba, muy arriba. Porque las situaciones que tal vez fueron conflictivas entre ustedes, que tal vez fueron de abuso, que fueron relaciones tal vez pervertidas o relaciones disfuncionales entre ustedes que te llevaron a un divorcio, no tiene nada que ver con que tú contamines con amargura la vida de tus hijos, que vaya a dar un fruto en sus vidas que no sea de bendición y de larga vida. Así de fácil. ¿Quieres que sean bendecidos? ¿Quieres que tengan larga vida? Enséñales a respetar a su padre y a su madre. Porque ese es el mejor seguro que nosotros podemos darles. Voy a tocar el último punto, que son otro tipo de relaciones, y son relaciones sexuales. Estas relaciones son diferentes de las relaciones pervertidas. Estas relaciones son toda relación sexual que tú has tenido con cualquier persona, que no sea en el lecho conyugal. Aunque sea con la persona con la que tú estás casado, si tuviste relaciones antes de casarte con esa persona, esas relaciones han dado unas ataduras impías. Es una relación que ha causado en tu vida un daño y que necesitas que sean rotas esas relaciones, de manera que Dios pueda limpiar completamente tu vida y ya no tengas nada que ver con esas personas. Porque cuando tú vienes al Señor, tus pecados son perdonados, pero necesitamos arrancar esas ataduras que te han unido a este tipo de gente. Una vez me encontré una mujer que me decía dos cosas distintas, te voy a contar, dos mujeres diferentes. Una vez una mujer me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener relaciones con mi esposo, no puedo. Y le digo, eso no puede ser. La Biblia dice que tu cuerpo no te pertenece, que le pertenece a él. Así es que, y dice que tus caricias deben de satisfacerlo siempre, aunque te duela la cabeza, aunque te sientas mal, dice siempre, en todo. Y me dijo, no es eso, no es que ponga pretextos de que me siento mal, es que no puedo. Dice, cada vez que estoy en la cama con mi esposo, siento que hay mucha gente en la misma cama conmigo. ¿Qué era eso? Este hombre había tenido una vida realmente licenciosa, una vida de muchas mujeres y no sé qué más. Entonces llegó un punto en que la esposa decía, esto no puede seguir así. Y tuvimos que ministrarlos a los dos y romper eso, y él se arrepintió de esa situación en su vida y fue libre, fue libre. Pero está el otro caso también. El caso de un chico que llegó a decirnos que su esposa tenía un amante y estaba deshecho completamente. Y él no sabía qué hacer. Y cuando llega a platicarnos esta situación, nos enteramos que él está estudiando su doctorado, todavía lo está terminando, y no es de esta ciudad, así es que no trates de pensar en quién de esta congregación es. Nunca voy a poner un ejemplo de gente de aquí. Como cuando voy a otro lado, nunca pongo los ejemplos de la gente de allá. Pero este chico está todavía estudiando su doctorado. La esposa lo acaba de dejar hace 2 semanas y le dejó el niño, porque es una nena de 2 meses de nacida, y se la dejó al papá. ¿Por qué? Porque él estaba sin trabajo y está haciendo su doctorado, y ella ya se había cansado de sostener la casa. Llevaban 2 años de casados y ya se había cansado de sostener la casa, y él estaba estudiando, había tenido un trabajo de medio tiempo, se quedó sin el trabajo de medio tiempo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
Vino uno en el trabajo de ella que le hizo ojitos y le dijo: yo quiero que seas la madre de mis hijos. Y ¿sabes qué? Esta se fue de nariz, porque tiene un buen puesto ese otro muchacho, es un poco más joven que su esposo, y no sé si sea guapo o no, pero le hizo ojitos y cayó redondita. ¿Por qué? Porque desde antes ella había sido promiscua. Se había tenido relaciones con diferentes hombres y eso la jaló. Ese tipo de vida que se le había hecho normal, ese tipo de vida que se le había hecho lo más común para ella. Había tenido también relaciones con su esposo antes de casarse, aún habiendo ya conocido a Cristo. ¿Y sabes qué? Ese chico está destrozado ahorita, con una bebé de 2 meses en sus brazos, con un doctorado que tiene que terminar y sin trabajo. Son ataduras del alma, ataduras con personas que tal vez debieron de ser las personas que más te querían. Tal vez de pequeño tu padre, tu madre abusaron de ti, te golpearon, te lastimaron, te dijeron que no servías para nada o te hicieron creer que nunca podrías salir adelante por ti misma. Porque me he encontrado también eso, gente que le digo: ¿por qué sigues todavía así? O sea, una mujer, ahorita me acuerdo, ahorita ya está grande, pero en aquel entonces tenía una propuesta de matrimonio y la rechazó. Y vino a platicar conmigo y yo le dije: bueno, ¿y por qué lo estás rechazando? O sea, era un chico de la congregación donde estábamos antes y llegó a decirle que quería casarse con ella y era un buen muchacho, y entonces le dice: no me puedo casar contigo. ¿Y por qué no te puedes casar conmigo? Yo te amo, yo esto, yo lo otro. Estaban tratando él de que nosotros fuéramos los intermediarios y hacer que ella aceptara casarse con él. Y cuando yo hablo con ella me dice: yo no puedo, porque yo tengo que cuidar a mis padres. Era la menor, desgraciadamente agua para chocolate se da en México. Es algo que se da en esta nación. Y esa muchacha dejó pasar el tiempo de poderse casar con este joven. Él se casó con otra, no sé qué tan feliz sean, no son parte de nuestra congregación, pero ¿sabes qué? Esa muchacha sigue sola y ya se quedó sola porque sus 2 padres murieron casi uno junto al otro, uno y el otro después. Y eso es un egoísmo de los padres también. Es un egoísmo, y yo creo que estoy tocando aquí muchas situaciones, pero no tienes el control de la vida de nadie. Y si estás controlando a alguien, ¿sabes qué? Estás mal, es pecado. Si tú como esposa quieres controlar a tu marido, es pecado. Si tú quieres hacer que tu esposo brinque de la manera en que tú quieres y cuando tú quieres y que haga lo que tú quieres, estás jezabélica, sorry. O si tú eres hombre y estás ejerciendo ese mismo control que te da celos, hasta si tu esposa pobrecita en el metro levanta la vista para ver un poco más allá, ver dónde va a caer, y ya está viendo a otro que está en el metro. Por favor, me tocó ver eso. Me tocó de verdad hablar con una persona así. Yo le dije: pero ¿qué te pasa? ¿No? Esta persona va caminando. No, es que ella se sube al metro y los está viendo a todos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una autoimagen completamente enferma de esta persona, con una orfandad en su vida que necesita una sanidad completa de parte de Cristo. Y aquí no es para que se peleen unos con otros y salgan aquí a cogerse del chongo, sino lo que vamos a hacer es: vamos a salir de todas estas situaciones. Si tienes en tu vida relaciones enfermas, relaciones en las cuales tú eres quien está controlando, déjame decirte, si tú eres la suegra mala onda que estás controlando a alguien y que le estás haciendo la vida imposible, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, porque tú no vas a ser eterno, ni te vas a acostar con tu hijo, ni con tu hija, ni vas a estar allí cuando te necesite
Para eso Dios le dio un cónyuge a tu hijo o a tu hija. Y tú tienes que respetar esa relación y tienes que ayudar para que salgan adelante y para que sean felices, en lugar de tratar de controlar y seguir controlando. Eso es enfermo, eso es disfuncional, eso es pecado delante de Dios. Y si tú eres un esposo que estás abusando de tu esposa de muchas formas, porque hay abusos distintos. Hay abusos que son psicológicos, pero hay abusos que son físicos. Hay abusos en los cuales les hablan de groserías a las esposas. Pero detrás de ellas son unos gentlemen. Son los más educados y finos que te puedas esperar. Pero a la esposa la tratan con la punta del pie. ¿Sabes qué? Deja de ser hipócrita. Arrepiéntete, porque la demás gente que está aquí no te ve cuando lo haces. Pero Dios sí te ve. Y Dios es tu suegro, porque es el padre de tu mujer. Así es que te tienes que enfrentar con el padre de tu mujer y darle cuentas de cómo estás tratando a su hija. No puedes decir que eres cristiano si estás maltratando a la novia que Dios te dio, a la mujer que Dios puso para que tú la cuides, para que tú la guardes. Y si el asunto son los hijos, déjame decirte una cosa. No tienes derecho de ninguna manera a tratar de castrar a tus hijos. No tienes derecho de ninguna manera. La palabra de Dios nos dice que debemos de enseñarlos en los caminos del Señor, pero que ni siquiera la disciplina tiene que ser tan fuerte que les quiebre el alma, que les quiebre la voluntad. No podemos tener niños sin voluntad, porque esos niños tienen voluntad, van a ser abusados allá afuera. Tienes que ayudar a que el niño vaya creciendo en salud. No hay nada mejor para que un niño crezca que una familia en la que los padres se aman y se respetan. Y lo segundo bueno es que ames y respetes al niño, aunque tenga 3 meses de nacido o acabes de darlo a luz. Es una persona que merece también nuestro respeto. Déjame decirte una cosa. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, y quiere que tú estés así. Yo no sé qué ha habido en tu vida. Si tienes ataduras profanas del alma de gente que te dañó y que tal vez te dañó profundamente, que tuviste que escapar tal vez de esa situación. O gente que todavía te sigue dañando en este momento. No sé si fuiste violado, no sé si fuiste violada. No sé si tienes unos padres que te han controlado de tal manera enferma que no te han dejado respirar. Te están amando tanto hasta que te mueras de asfixia. O un esposo que te está amando de esa manera. O alguien que dice que es tu esposo y no te cuida como deberías de ser cuidada. Que no provee para su casa. Y por cierto, que si no estás proveyendo para tu casa y estás gastándote el dinero en otra cosa, eres peor que un incrédulo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Así es que ponte a cuentas con Dios, comienza a proveer para tu casa, comienza a tratar bien a los miembros de tu familia, haz las cosas como deben de ser. Tu primera prioridad es tu esposa y tus hijos. Y nada más, esa es tu primera prioridad. Y mujer, si eres tú la que estás tratando de ponerle un pie encima a tu marido y estás tratando de que baile al ritmo que tú quieres, déjame decirte que Dios no te creó para eso. Dios te creó como ayuda idónea para que tú ayudes a ese varón a alcanzar todo lo que Dios tiene para que él alcance en todo el potencial que Dios ha puesto en este varón. Y si no lo estás haciendo, estás pecando. Pecado es errar el blanco. Cuando nosotros hacemos algo que esté equivocado, estamos pecando. Y ya no quiero seguir bordando en esto. Son solamente esos 3 temas que hoy tomé. Pero hay muchas otras áreas en las cuales podemos desarrollar
unas ataduras profanas del alma que dañan nuestra vida, nuestras relaciones y a la gente aún a la que amamos. Y en este día vamos a ver cómo vamos a salir de eso. Primero tenemos que conocer la realidad de la cruz. Eso es lo primero para salir de esta situación. Que Cristo Jesús pagó el precio completo por ti, que vales mucho, pero que la otra persona también vale igual, porque Cristo pagó el precio por los dos. Cuando Cristo muere en la cruz, pagó el precio por el pecado de la humanidad. Y todo pecado puede ser borrado si se limpia con la sangre del Cordero de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nosotros somos limpiados, nosotros somos hechos diferentes. Esas ataduras pueden reventar, pueden romperse completamente y no seguir. Pero tenemos que entender que es Cristo Jesús el que pagó el precio para que esa persona sea libre y para que yo también sea libre. ¿Sí? La segunda parte es el perdón. Tenemos que perdonar. Que tal vez sucedió hace muchos años y que tú eras un niño y que te daban unas palizas espantosas porque te querían llevar en el camino correcto, ¿no? Pero fue abuso en tu vida. Creó una ligadura entre tú y tu padre o entre tú y tu madre. ¿Sabes qué? Esa ligadura profana del alma te está lastimando aunque ya hayan pasado 50 años. Tienes que perdonar. No importa lo que sucedió, no importa cuándo sucedió, hay que perdonar lo que sucedió. Así si fue ayer o hoy en la mañana o lo que sucedió cuando tú naciste. O cuando no te quisieron porque estabas viniendo sin que te esperaran ellos. Pero Dios te creó y no eres una casualidad. Dios quiso que tú vinieras a esta tierra. Él te amó desde antes de la fundación del mundo y tenemos que entender la cruz de Cristo, porque ahí es donde estamos nosotros parados y ahí tenemos un derecho legal y es en la cruz de Cristo donde nosotros podemos llevar y crucificar todo aquello que nos ha hecho daño en nuestra vida. Llevar y ponerlo en la cruz de Cristo y perdonar. Si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Nada más fíjate en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! ¿Quiere decir que está condicionado el perdón de Dios? Sí, sí está condicionado. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Jesús lo puso de otra manera. Jesús habló acerca de ese hombre que debía muchísimo dinero, como 65 vidas, mi marido es el que hizo las cuentas, como 65 vidas de 365 días al año de trabajo para poderle pagar lo que le debía a su amo. Y el amo se lo perdonó. Y cuando sale de ser perdonado, el otro le debía 10 denarios. Le debía un día, un mes, cuando mucho, de salario. Y ¿sabes qué? No se lo perdonó a su consiervo, sino que le exigió que le pagara y lo mandó a la cárcel. ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de eso? Que cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros exigimos que otro nos pague, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nos entrega Dios mismo. Fíjate bien, Dios mismo nos entrega en manos de los atormentadores, en manos de los verdugos. Y entonces no tienes paz. No puedes tener paz porque no hay paz para el impío. Aunque tú hayas aceptado a Cristo, te estás comportando como un impío y entonces no tienes paz. Necesitas perdonar. ¿Que el pecado ha sido muy grande? No hay pecado más grande que la cruz de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo podamos tener vida y una buena vida. Y nosotros estamos diseñados por Dios para vivir bien, para vivir una buena vida. Tal vez lo que pasó en tu vida ya está atrás, pero hay un futuro. Perdona para que puedas vivir de frente. Si tú sigues viendo el pasado, no vas a poder vivir tu presente y ni siquiera vas a poder poner tus ojos en el futuro, sino que viendo el pasado te vas a convertir en una estatua de sal. Es bíblico. Wow. Después de perdonar viene la sanidad y vamos a orar para que el Señor sane tu vida, pero necesitas perdonar y después vamos a ministrar en esto. Así es que
Si tienes ataduras profanas del alma, ni me digas, no me interesa saber. Es entre tú y Dios. Quiero que bajes tus ojos, que los cierres, baja tu cabeza, recógete con Dios. Si ha habido gente que te ha hecho daño, si estuviste en una relación pervertida, si estuviste o estás en una relación disfuncional, o si tuviste muchas relaciones sexuales con alguien y tu vida quedó atada, tan atada está que los científicos dicen que una persona se puede contagiar de SIDA y 15 años después tener la manifestación de ese contagio. Cuando tú tienes relaciones sexuales con la gente, diferentes personas, te fragmentas. Te fragmentas. Por eso esa mujer decía, es que siento como que hay muchos aquí. ¿Y sabes qué? Necesitas también renunciar a esa vida. Si tú sigues en fornicación o estás en adulterio, este es el momento en el que puedes arrepentirte y pedirle perdón a Dios, y que se rompan todas las ataduras profanas del alma que vinieron a tu vida a través de relaciones sexuales no permitidas y no bendecidas por Dios, porque solamente el hecho conyugal es sin mancilla. Así es que si has tenido relaciones sexuales antes de matrimonio o después del matrimonio, o no te has casado pero tienes relaciones sexuales o las has tenido, necesitamos romper también esos lazos que te están atando en esas ataduras profanas del alma, que a lo mejor te hacen pensar que aquella persona a la que tú viste como alguien maravilloso y que no lo era, ¿verdad? Pero lo idealizaste y está impidiendo que tú puedas tener una buena vida. Así es que ahí donde estás, quiero que le digas: Padre, perdóname. Primero dile: Padre, perdóname por todos mis pecados. Es entre tú y Dios, pero quiero que repitas esto, que tú te puedas escuchar. Dice la palabra que los pecados que nosotros no confesamos no nos son perdonados. No nos son perdonados. Así es que si tú tuviste relaciones de cualquier tipo, es más, si tuviste relaciones lesbianas o homosexuales o como haya sido, también es pecadísimo también delante de Dios. Esa gente no entra ni al reino de los cielos, como tampoco entran los adúlteros y los fornicarios. Déjame decirte que ese es el pecado tal cual con quien quiera que haya sido. Así es que pide perdón. Dile: Padre, perdóname por haber pecado delante de ti. Y dile por qué le estás pidiendo perdón. Y ahora, ya que le pediste perdón de esos pecados, dile: Padre, yo renuncio a estos pecados que cometí. Renuncio al pecado, renuncio a las ataduras que me ligan a esas personas con las que tuve relaciones sexuales indebidas. Y te pido, Señor, que me hagas libre hoy de esto, de toda atadura profana del alma, Señor, y de todo espíritu que pudo venir a mi vida y por esta contaminación también. Y después de arrepentirte de tus propios pecados, quiero que perdones. Si tú fuiste violado o violada, perdona en este momento. Si fuiste abusado, si te golpearon, si hablaron mal de ti, si había todo tipo de abuso, puede ser abuso financiero también. No sé por qué me viene esto una y otra vez. Pero si alguien ha abusado financieramente de ti, también perdona en este momento. Suelta aquellas relaciones pervertidas y dile: Señor, yo perdono. Y de una vez a las otras relaciones también, a esas personas que tienes con ellas o tuviste una relación disfuncional, que hay abuso en esa relación, quiero que sueltes ahorita y perdones. Y déjame decirte que si tú eres la suegra mala onda que ha estado haciéndole la vida de cuadritos a tu nuera, ve y pídele perdón. O a tu yerno, ve y pide perdón.
Dios te va a perdonar hoy, aquí, tu pecado. Pero para que se arreglen las relaciones con ellos, ve y pide perdón. Si tus hijos han estado abusando de ti, de cualquier forma que esto sea, tú has permitido eso, ¿sabes qué? Pídele perdón a Dios y perdónate a ti mismo. Y dile: Padre, yo perdono a mis hijos por abusar de nosotros, por abusar de mí, Señor. Yo los perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile que le perdonas. Si es tu cónyuge quien ha estado abusando de ti, con control, con maltrato, si no está cumpliendo con lo que la palabra de Dios enseña, si no está proveyendo no solamente lo físico, sino el amor, el cariño que necesitas, perdona en este momento. Si tu esposa o tu esposo están maltratando a tus hijos, perdona en este momento. Todo tipo de relaciones que hayas tenido, perdona en este momento a toda esa gente. Aún las personas con las que tuviste relaciones sexuales, que a lo mejor fueron casuales y ni te acuerdas, aún a esas personas, perdona. Perdona, perdona, porque no necesitas tener relaciones impías, necesitas que Dios te dé relaciones sanas, relaciones que sean bendición, relaciones que te lleven al plan perfecto que Dios tiene para ti. Perdona. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas poderosamente en cada persona y que sanes, Señor. Cubrimos todas estas heridas con la sangre del Cordero de Dios y te pedimos que sanes todas estas heridas, Señor, que han causado el que tengan relaciones enfermas, relaciones, Señor, de abuso, relaciones disfuncionales, pervertidas, oh Dios, o muchas relaciones sexuales. Padre, limpia, Señor, tu templo. Limpia el corazón de toda persona, limpia sus recuerdos, limpia su memoria. Donde fue, Señor, donde fue quebrantada su voluntad, hablamos en este momento que su voluntad viene a perfecta salud y que ya no está quebrantada más, sino que es una persona que puede tomar decisiones y que puede tomar decisiones correctas de bendición para ellos y para sus familias. Ven, Señor, más sana, sana, Señor, toda herida. Padre, en el nombre de Jesús rompemos con la autoridad que tú nos has dado toda ligadura, Señor, toda atadura profana del alma entre cada una de estas personas y de las personas que están viéndonos a través de YouTube y de los que van a vernos después. Se rompe en este momento toda atadura profana del alma en tu vida. Todo lo que te une a esas personas es roto ahora y es destruido y no vuelve a edificarse más en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que eres libre, libre de toda atadura, libre de todas estas relaciones enfermas. Declaro que en este momento viene una sanidad perfecta a tu voluntad y que tú puedes levantarte y caminar como realeza que eres, como verdadero hijo, hija de Dios. Todo espíritu que ha venido a estas vidas a través de estas ataduras, de estas heridas que les han sido infringidas, son atados con la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús los echamos fuera. Ahora, en el nombre de Jesucristo, salen por bostezo, salen por lágrimas, salen sin causar ningún daño. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Siguen saliendo,
Salen hasta que no quede ni huella ni rastro de ninguno de ustedes. Se van todos, se van completos, se van de raíz. Los echamos fuera y los arrojamos a los lugares donde pertenecen, donde se quedan atados con la sangre del Cordero de Dios, hasta que Dios Padre los libere, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Sé libre. Wow. Sé libre con la libertad con la que Cristo Jesús te ha hecho libre en el Calvario. Sé libre de toda amargura, sé libre de todo pecado, sé libre en este momento de toda atadura profana del alma que ha dañado tu vida, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hablo que en este momento el Espíritu Santo llena tu vida. Ven, Espíritu Santo, llénalo, Señor. A todos, Padre, ven, Señor, llena. Llena, Señor, a cada persona. Sana a cada persona. Hazlas las personas que tú las has llamado a ser. Señor, que no sigan caminando nunca más como han caminado, sino que puedan caminar dándote gloria a ti todos los días de su vida. Y rompemos todo el derecho legal que el diablo ha tenido para venir contra de ellos. Rompemos aún el derecho por los pecados ancestrales. Son rotos y destruidos en el nombre de Jesús. Y no tienen más poder en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Les amamos de verdad muchísimo. Les amamos. Yo sé que Dios tocó tu vida y sacó cosas de tu vida. Ahora arregla las relaciones con la gente. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar, perdona de veras. No lo guardes para después, ni busques después en el cofre del tesoro lo que te sucedió hace 20 años. Ya está perdonado. Está bajo la sangre del Cordero de Dios. No existe más. Dios ya no se acuerda de eso. Pero tú camina en tu presente y hacia tu futuro, a la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, a vivir en libertad, a servir en amor y a mostrar que Cristo verdaderamente es tu Señor. Que Dios les bendiga.